juegos mortales. A lo largo de la historia han existido muchos. ¿Qué son exactamente? Juegos peligrosos, muy peligrosos. ¿Cómo cuáles? Una partida de Monopoly con amigos que sale mal. Pero hablando en serio, en la historia de la humanidad han existido verdaderos juegos mortales, como la ruleta rusa o la cacería humana, donde las personas se ponían a prueba, arriesgando sus propias vidas en manos del azar o de su propia astucia, algunas veces por iniciativa propia, otras, desgraciadamente, de manera forzada por quienes ejercían poder sobre los jugadores. Son juegos malos, muy malos. Las cosas pueden salir mal, no los jueguen, en serio. Por otro lado, tenemos libros, cómics y mangas, o sea, literatura. ¿Por qué, weón? Este canal va sobre eso, por eso. Los que son seguidores ya lo sabían, pero si sos nuevo, ya lo sabés. De paso, suscríbete y dale like al video. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando combinamos ambas cosas en una sola idea? Bueno, el video del día de hoy trata acerca de eso. Más específicamente, hablaré sobre 5 casos de juegos mortales que inspiraron libros, cómics y mangas. Aviso, hay muchos ejemplos, bastantes, demasiados, y varios de ellos son muy interesantes o perturbadores. Así que este será el volumen 1 de esta serie, por lo que se vendrán más, muchos más. Estás advertido. ¿Capichi? ¿Entendiste? Todo menos lo de Capich. Si seguís en el video, significa que estás interesado o interesada en ver qué es lo que pasará. Así que, sin más dilaciones, vamos con la intro y comencemos ya con este nuevo capítulo de... A mediados del siglo XIX, la Europa del Este vivía una época de cambios radicales donde la aristocracia, los constantes conflictos civiles y la decadencia moral se mezclaban con el auge de la industria y las tensiones políticas. En este contexto, el azar no solo se encontraba en los salones de juego, sino también en la mente de quienes buscaban desafiar su destino de la manera más extrema concebible. De entre todas las apuestas, pocas han sido tan temerarias y fatídicas como la ruleta rusa, un juego mortal en el que la vida se pone en manos del capricho de un solo disparo. El origen exacto de este arriesgado juego de azar sigue siendo un misterio, y es precisamente por esto que las historias acerca de su aparición en la cultura lo hacen aún más intrigante. En primer lugar, se cree que fue practicado inicialmente por oficiales del ejército ruso, en un gesto de desafío al destino y a la muerte. En medio de la sofocante pesadez de la guerra, colocaban una bala en el tambor de un revólver, lo giraban al azar y, tras llevar el cañón a la altura de la sien, accionaban el gatillo. En términos matemáticos, esta osada acción implicaba que quien tenía el valor suficiente para enfrentar este reto contaba con una probabilidad de menos del 17% de disparar y volarse la cabeza. Aunque también puede ser explicado en otros términos para comprenderlo de manera más sencilla. Su probabilidad de morir es 1 de 6 y de sobrevivir 5 de 6. Para algunos, jugar a la ruleta rusa significaba precisamente eso, una prueba de valentía. Sin embargo, para quienes verdaderamente valoraban su vida, motivados por las presiones del temor y la angustia, representaba un acto de desesperación llevado al límite extremo.
Sea cual fuera la circunstancia, lo cierto es que este juego mortal no solo simbolizaba el carácter temerario de la época, sino que también servía como un reflejo cabal de la frágil existencia del ser humano. En segundo lugar, cabe mencionar una segunda hipótesis sobre su origen, la cual, inspirándose en el folclore popular ruso, sirvió de base para consolidarla como concepto ficticio en el ámbito de la literatura. Más exactamente, de la mano del escritor suizo Georges Surdés, quien en el año 1937 vería la publicación de uno de sus cuentos en la revista estadounidense Collier's. ¿Cuál era el título de su obra? La ruleta rusa relata la historia de un sargento del ejército ruso en la Legión extranjera francesa, quien describe el peligroso juego a su narrador. Aunque el sargento menciona que esta práctica era popular entre los soldados como una forma extrema de juego de azar, en este cuento no lo describe como una tradición oficial ni un rito habitual, sino como una actividad temeraria y de dudosa moralidad. Aunque no se sabe si este juego realmente existió de la manera en la que se describe, es importante destacar que las primeras menciones, especialmente a través de la literatura de Surdés, a quien se le atribuye el haberlo nombrado directamente por primera vez, y por nombrado me refiero a haberlo conceptualizado o denominado, como ustedes quieran, contribuyeron a popularizar la idea de la ruleta rusa. Sea cual fuera el orden de los acontecimientos mencionados en esta curiosidad, una cosa es segura: jugarlo simboliza atravesar el peligroso umbral que separa la vida de la muerte en cuestión de un instante. La adicción al riesgo, cargada de adrenalina y letalidad, puede atrapar a quienes sucumben ante su canto de sirena, camuflado bajo la apariencia de una promesa incierta que asegura, sin garantías, resolver los problemas con un giro inesperado del destino. Tanto en la realidad como en la ficción, la aleatoriedad se convierte en el mayor verdugo, recordándonos que, en el indescifrable juego del destino, no siempre hay segundas oportunidades. El Coliseo romano, testigo de innumerables espectáculos de sangre y arena, simboliza el poder y la brutalidad del imperio gobernante en aquellas épocas de antaño. Situándonos en la antigua Roma, el entretenimiento no se limitaba a la oratoria ni a las artes, sino que se nutría de un cruento espectáculo que ponía forzosamente a prueba la valía de traidores, esclavos y disidentes a las órdenes del emperador, quienes pasarían a ser popularmente conocidos como los imponentes y míticos gladiadores romanos. Su oficio consistía en enfrentarse despiadadamente a otros de sus pares o a bestias salvajes en duelos a muerte, muchas veces decididos por el capricho del pulgar del César de turno. A través de estos despiadados juegos, el pueblo encontraba una válvula de escape para sus propias frustraciones, dotándolos de una popularidad suficiente como para expandir este retorcido espectáculo hasta los confines del imperio, organizándose incluso en arenas improvisadas que hacían las veces de anfiteatros. Los formidables luchadores vencedores podían alcanzar el glamour de la fama o la ostentación de la riqueza como recompensa por el deleite que brindaban a la muchedumbre. No obstante, los despojos de aquellos que encontraban en el campo de batalla su trágico destino eran transportados a fosas pútridas, donde les aguardaba la fría perpetuidad del olvido eterno. Los emperadores, plenamente conscientes del efecto hipnótico que este salvaje entretenimiento generaba en la población, utilizaban los juegos como un instrumento de dominación, asegurando la lealtad del pueblo con el conocido principio de pan y circo. Sin embargo, en el corazón de este sistema, lejos de su conocimiento, los feroces peleadores, imbuidos de hartazgo y valor,
sugerirían una revuelta contra el orden establecido, que no solo lo pondría en jaque, sino que también añadiría un matiz épico a quien sería el más notable gladiador de la historia, Espartaco, esclavo oriundo de Tracia, territorio que actualmente constituye el país de Bulgaria. En el año 73 a.C., encabezó una de las rebeliones más osadas contra Roma, escapando junto a otros combatientes de la escuela de gladiadores de Capua y organizando un ejército capaz de poner transitoriamente en jaque al poder imperial. Esta hazaña inmortalizó su figura como uno de los peleadores más legendarios de la época, valiéndole para que, siglos después, fuera retratada en la novela Espartaco, escrita por el autor estadounidense Howard Fast y publicada en el año 1951. La obra no solo recrea la lucha del guerrero tracio contra la opresión, sino que también proyecta un mensaje atemporal sobre la resistencia contra la tiranía y la búsqueda de la libertad. Siglos después, la influencia de los mortales juegos romanos reverberaría en otra obra de tintes mucho más contemporáneos, una novela que, con el tiempo, se convertiría en una de las series literarias más aclamadas por el público. La obra en cuestión, escrita por la autora estadounidense Suzanne Collins, se publicó en el año 2008 bajo el título de Los Juegos del Hambre. Esta novela distópica futurista nos presenta la sofocante atmósfera de Panem, una nación autoritaria dividida en distritos sometidos a un régimen opresivo, donde la población se verá forzada a luchar por su supervivencia en los infames y retorcidos Juegos del Hambre. De entre todos ellos, destaca el Distrito 12, donde se desarrolla la historia de la joven protagonista, Katniss Everdeen, quien deberá luchar por su supervivencia en las brutales contiendas, encontrando fuerzas en un destino más próspero para ella y la población. Al igual que los gladiadores de Roma, los tributos de los Juegos del Hambre son seleccionados contra su voluntad y forzados a convertirse en piezas de un sistema que se nutre de la violencia para sostener su hegemonía. Con un relato atrapante cargado de drama, política y acción, la obra de Collins explora temas como el control estatal, el poder y la opresión, la desigualdad económica, la supervivencia, el sacrificio y, por supuesto, la lucha por la libertad. Ambas obras, aunque separadas por siglos de historia, exploran desafíos contra el abuso del poder y la capacidad del individuo para cuestionar los sistemas opresivos que los esclavizan. Espartaco se erige como un símbolo de rebelión en la antigua Roma, mientras que Katniss Everdeen encarna la resistencia en un futuro distópico. En última instancia, el eco de los juegos del Coliseo romano sigue resonando, recordándonos que, cuando el espectáculo de la brutalidad se convierte en norma, siempre habrá personas dispuestas a levantarse para desafiarlo. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? En el Japón moderno, un país en donde la tradición y la tecnología coexisten en un delicado equilibrio, persisten las sombras de un mundo subterráneo donde las leyes son reemplazadas por los códigos de honor y brutalidad. En este contexto, la Yakuza, notoria mafia japonesa, ha mantenido su influencia a lo largo de los años, no solo a través del crimen organizado, sino también mediante su relación con los juegos de azar y las apuestas clandestinas. Entre estos juegos, algunos llevan la apuesta a un nivel inimaginable. En lugar de dinero, lo que está en riesgo es la propia vida
del jugador. En este escenario, los llamados survival games o juegos de supervivencia son desafíos diseñados por la Yakuza para probar la lealtad, la valentía o simplemente para entretener a los jefes del crimen con la desesperación ajena. En estos sádicos espectáculos, los participantes se ven obligados a enfrentarse a pruebas imposibles donde solo uno puede salir con vida bajo la promesa de obtener una oportunidad de ganar grandes sumas de dinero o su libertad. Esto genera en los participantes la ilusión de mantener las probabilidades a su favor cuando, en realidad, las ocultas y manipuladas condiciones representan todo lo contrario. Aunque las viejas costumbres también establecían que estos juegos no significaban otra cosa que un castigo impuesto por un agravio, o mejor dicho, una sentencia de muerte disfrazada bajo la apariencia de un desafío, la idea de estos juegos mortales, donde la suerte y la supervivencia están entrelazados, ha sido explorada en Kaiji, manga escrito por Nobuyuki Fukumoto y publicado en el año 1996. En esta historia, ambientada en una realidad donde los desesperados son arrastrados a un submundo de apuestas imposibles, deudas impagables y dilemas psicológicos en los que cada decisión puede significar la ruina o la muerte, nos centramos en la vida del protagonista, Kaiji Ito, un joven atrapado en un infierno de juegos de azar organizados por una élite corrupta, cuyas desventuras, motivadas por las deudas que ha acumulado, nos llevarán a explorar temas como la desesperación humana y el costo de vivir en el filo de la incertidumbre. Pero este no es el único ejemplo. As the Gods Will, manga escrito por Muneyuki Kaneshiro, ilustrado por Akeji Fujimura y publicado en el año 2011, lleva esta premisa de los juegos mortales a un nivel más surrealista y aterrador. Por cierto, aquí va un dato adicional. El mismísimo Muneyuki Kaneshiro es el responsable de escribir la historia de Blue Lock, uno de los mangas más populares de la actualidad. Regresando a la primera obra mencionada, esta historia nos introduce en un escenario donde unos estudiantes de secundaria son repentinamente forzados a participar en una serie de juegos tradicionales japoneses convertidos en pruebas letales por entidades divinas que exigen entretenimiento. Sin explicaciones ni opciones de escape, los jóvenes deberán seguir las reglas de la retorcida competencia o enfrentar consecuencias brutales similares a las que corren al involucrarse en retos que combinan el inocente factor infantil con la violencia desmesurada. Aunque ambas obras reflejan la fascinación de la cultura japonesa por el riesgo y la psicología del juego extremo, podemos encontrar ciertos matices que, a mi criterio, las diferencian. Mientras que Kaiji se sumerge en la crudeza del mundo de las apuestas y la manipulación de la Yakuza, As the Gods Will lleva el concepto a un plano casi mitológico, donde los humanos no son más que piezas en un tablero de juego manejado por fuerzas superiores que se asemejan a verdaderos dioses. Independientemente del análisis que se pueda hacer para diferenciarlas, hay una cosa segura: la incierta desesperación vivida por sus protagonistas nos recuerda que, a lo largo de toda la obra, la única regla que importa seguir en estos juegos es aquella que te permita seguir sobreviviendo. En los sombríos y despiadados bajos mundos de Europa del Este, donde el crimen organizado opera con brutalidad impune, la mafia rusa ha construido un imperio basado en el miedo, la violencia y el tráfico de seres humanos.
Desde el colapso de la Unión Soviética en el año 1991, múltiples grupos criminales surgieron entre los escombros de la antigua superpotencia, expandiendo sus redes por toda Europa y más allá. Entre sus actividades más atroces, la comercialización de seres vivos no solo representa un macabro entretenimiento de lujo para los más poderosos, sino también una demostración de dominio absoluto sobre sus víctimas, una forma de aplastar cualquier intento de resistencia y cimentar su estatus como organizaciones intocables. Esta brutal práctica encuentra un reflejo oscuro y estremecedor en el cómic The Punisher, The Slavers, escrita por el legendario Garth Ennis, ilustrada por Leandro Fernández y publicada entre los años 2005 y 2006 bajo el sello Max, una línea editorial subsidiaria de Marvel Comics. Para quienes no sepan de quién se trata este personaje, Frank Castle fue un ex militar estadounidense altamente entrenado en combate armado y estrategia, formado en el seno del cuerpo de los marines. Al regresar de la guerra de Vietnam, su vida cambia trágicamente cuando su esposa e hijos son asesinados por la mafia en un tiroteo durante un día de campo. Después de que el sistema judicial le diera la espalda, decidió dejar atrás su pasado, conservando únicamente sus recuerdos que lo motivarían a lograr su venganza bajo la identidad de El Castigador. Ones I put down, people I killed. I want you to know that I do it all again. I am the Punisher! I'm right here! You want it, I'll give it to you! Un antihéroe con formidables habilidades de lucha que se vale de métodos fríos y despiadados para combatir el crimen. En la historia de los esclavistas, Frank rescata a una víctima de tráfico de personas y, en consecuencia, se sumerge en el inframundo criminal que lo controla, convirtiéndose en el nuevo objetivo de un cártel de trata de blancas dirigido por ex militares de los conflictos balcánicos. Las mujeres son secuestradas, reducidas a esclavitud y cazadas como deporte por clientes sádicos que pagan por el placer de perseguirlas y ejecutarlas en un espectáculo de barbarie sin límites. Los criminales, viendo que su lucrativo e inhumano negocio peligra, buscarán utilizar los mismos métodos crueles con los que someten a sus víctimas para acabar con la vida del castigador, sin darse cuenta que el tan solo atreverse a intentarlo constituirá el peor error de sus vidas. Así como la mafia y otros grupos del crimen organizado han utilizado históricamente la trata de personas como una de sus fuentes principales de poder, el cómic expone el horror de un sistema que reduce a las víctimas a simples piezas de mercancía, diversión y conquista. Más allá de la acción, The Slavers es un testimonio descarnado sobre la deshumanización y el abuso de poder, recordándonos que en el bajo mundo del crimen organizado, la verdadera monstruosidad no reside en la ficción, sino en la realidad que la inspira. Durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazis no solo fueron escenario de exterminio sistemático, sino también de atroces experimentos médicos donde la vida humana se reducía a un macabro juego de supervivencia. En estos lugares, prisioneros judíos, gitanos y otros grupos perseguidos eran sometidos a procedimientos inhumanos en nombre de la pseudociencia y la ideología racial del Tercer Reich. Bajo la supervisión de médicos de la SS como Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, miles de prisioneros fueron utilizados como conejillos de indias en pruebas extremas: resistencia al frío, inyecciones letales, mutilaciones sin anestesia y experimentos genéticos que solo garantizaban sufrimiento y muerte. En los barracones de Auschwitz y otros campos, los seleccionados para estas pruebas enfrentaban una cruel paradoja.
Su única opción de supervivencia era resistir lo insoportable o captar la atención de sus verdugos lo suficiente como para evitar una muerte inmediata. Dentro de este horror, algunos lograron sobrevivir gracias a circunstancias excepcionales, como Lale Sokolov, el protagonista de El tatuador de Auschwitz, novela escrita por Heather Morris y publicada en el año 2018. Basada en hechos reales, la obra narra la historia de Sokolov, un prisionero judío eslovaco que, al ser designado tatuador del campo, encontró en su nueva función una frágil oportunidad de prolongar su vida. Su tarea consistía en marcar con números a los recién llegados, inscribiendo en su piel la identidad que el régimen nazi les imponía. Sin embargo, más allá de su rol en el sistema del campo, la novela revela su lucha interna y el riesgo constante en el que se encontraba. A través de su historia, el tatuador de Auschwitz no solo explora la brutalidad de los experimentos y las condiciones de los prisioneros, sino también la resistencia del espíritu humano, el amor y la esperanza en medio del horror. Los experimentos médicos nazis fueron una de las manifestaciones más perversas de la crueldad del régimen, representándose como juegos sádicos en el que los prisioneros jamás aceptaron participar, pero que para muchos, desprovistos de posibilidades para negarse, significó la diferencia entre la vida y la muerte. Y de esta forma, los juegos literarios de la fecha han llegado a su fin, por ahora. Si te ha gustado el video tanto como yo haciéndolo, te invito a que le des un buen like, lo compartas y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. A los nuevos, les recuerdo que subo nuevas curiosidades literarias cada domingo, así que les sugiero activar la campana de notificaciones para verlo antes que nadie. Sin nada más que agregar, me despido de todos ustedes diciendo, yo soy Lolzar, y más que un buen día, te deseo prósperas horas de lectura. Hasta la próxima.